muchos de los que nos están escuchando, viendo, compartirán conmigo el recuerdo de grandes obras de teatro, como por ejemplo Los árboles mueren de pie, donde ella hacía un papel estelar, definitivamente, ¿verdad? Era algo fabuloso. Entonces, sí, ellos pues formaron parte de toda esa farándula de aquel entonces, ¿verdad? En esa época, pues el teatro, no sé, a ver cómo ha evolucionado el teatro para acá. Esta obra que tú mencionas de Alberto Casona, Los árboles mueren de pie, pues simplemente era una obra sumamente reconocida. Correcto. Ahora, pensemos un poquito en este caso, Néstor. Tú has vivido en el mundo artístico, verdaderamente reconocido por ello. ¿Cuál es tu visión actual de esa situación? Porque esa generación o ese grupo de artistas que fallecieron en ese trágico accidente, pues eran una generación, un grupo muy importante para Guatemala. ¿Cómo ves tú en estos años para acá que ha evolucionado? ¿Cómo está el apoyo al artista en Guatemala? ¿Qué cambios serán necesarios? ¿O cómo podemos hacer para seguir generando verdaderamente una cantera tan rica que tenemos, pero que no necesariamente tiene apoyo? Sí, lo que tú dices, indudablemente tienes toda la razón. Hay mucho talento en Guatemala, en nuestro país, mucha disposición para las artes. Los jóvenes ahora pues quieren realizarse en lo que les gusta y no necesariamente acudir a las diversas universidades para obtener un título y supuestamente después saber cómo ganarse la vida como consecuencia de ello. No, hay muchos jóvenes que se rebelan contra eso y dicen, no, yo lo que quiero hacer es tocar mi guitarra y no me importa qué, pero yo lo que quiero es cantar. Y entonces resulta de que cuando hacen lo que les gusta, si lo hacen con amor, con dedicación, con disciplina, con esmero, entonces los resultados son positivos en ese sentido. Ha evolucionado obviamente el ámbito artístico en las diferentes manifestaciones, pero lo que sí te sé decir, Francisco, es que, por ejemplo, lo que establece la Constitución en su artículo 65, la protección al patrimonio cultural, habla sobre un ente específico, y ese ente específico es el Ministerio de Cultura. Y yo diría que desde el principio estuvo como no muy bien planteado, porque precisamente el Ministerio de Cultura y Deportes, y el deporte no federado. Y entonces como que se ha desvirtuado bastante eso, conserva o alberga un presupuesto que no es suficiente para cubrir todas las necesidades de los diferentes pueblos que constituyen nuestra nación y lo que son propiamente las bellas artes, el ballet, la música, la ópera, las escuelas de danza, las escuelas formadoras, ¿no? Han pasado desde aquella fecha de la Asamblea Nacional Constituyente, pues una serie de vicisitudes y de problemas que a la fecha aún no se ha logrado pues establecer una mejora a nivel general de todos estos grupos artísticos que integran nuestra cultura, específicamente de bellas artes. Es por ello que se diversa mucho la gestión y la función del ministerio, pero las bellas artes consideradas como tal han venido de más a menos. Eso es lo que yo observo. Pues es lamentable, ¿verdad, Néstor, oír esto? Porque verdaderamente yo creo que parte de la cultura de un pueblo, parte de su fundamento, es el apoyo verdaderamente a que florezca esa capacidad artística de los guatemaltecos. La hemos visto logrado a través de personas dentro de Guatemala, fuera de Guatemala. Muchas veces tienen que salir de Guatemala para alcanzar éxito. Yo me recuerdo una vez hablando con un director muy reconocido de Israel. Él me decía, mire, ustedes aquí tienen, que vino a dirigir la Orquesta Sinfónica, ustedes tienen excelentes acá artistas, excelentes violinistas, pianistas, etcétera, pero lamentablemente el mantenimiento de sus instrumentos y obviamente pues la compensación, sus pagos y todo, no se mantienen al día. Entonces ellos en medio de tanta necesidad y de tanta cosa, hacen un trabajo extraordinario. Imagínense, me decía esta persona, ¿cómo sería si ellos recibieran todo el apoyo? Tendrían ustedes verdaderamente artistas reconocidos mundialmente.
Por supuesto, sí, tienes toda la razón. Nosotros lo que vemos es de que el artista siempre va a hacer lo que le gusta, reciba o no reciba estímulo de parte del gobierno o de la iniciativa privada, o no. La persona que está inmersa en sacar adelante su arte en cualquiera de sus manifestaciones no está esperando que recibir ningún apoyo, pero ciertamente hay instituciones educativas, por ejemplo, que carecen de recursos. ¿Cuántas veces hemos oído esto hasta la necedad de que no se tiene ni lo mínimo, ni las cuerdas de los instrumentos, ni se repara el funcionamiento de un arpa o de una celesta, no se le da mantenimiento a los mismos, el ballet con faltas de zapatillas para bailar, bueno, una cosa caótica que en otras latitudes no se ve para nada, ¿verdad? Sin embargo, lo que nosotros pensamos es que esto vaya a ir cambiando poco a poco, es decir, que la gente reconozca que una de las cosas fundamentales que identifican a una nación, a un país, es precisamente su cultura. Y tú lo vas a ver en el próximo Mundial de Fútbol, que se va a realizar en Rusia, por ejemplo. Desde ya ellos están haciendo gala de esa gran tradición artística que poseen en las diferentes artes. En las artes, no solamente en la parte de la población como tradiciones, sino en las bellas artes. Eso lo vamos a ver sin duda, como también lo vimos en China cuando fue allá. Claro. Sí. Ciertamente yo sé que el artista pues obviamente vive su arte y ahí está su satisfacción. Pero también, como se dice, el aplauso es el mejor alimento del artista. Pero no cae nada mal que haya un apoyo institucional que le permita desarrollarse bien. Yo sé que hasta hace algún tiempo el mismo Conservatorio Nacional pues no estaba en condiciones adecuadas, yo creo que ha sufrido algunas remodelaciones y está mejor, pero por años pasó medio abandonado, pues ese lugar donde era el lugar donde los jóvenes llegaban a bailar, a aprender música, a hacer muchas cositas. Entonces, y la parte esta, Néstor, en el sentido de las prioridades, ¿no? Porque tú mencionas Ministerio de Cultura y Deportes, pero hemos visto también en esta época particular que vivimos que hay mucho malgasto en cosas que no tienen que ser, o mucha corrupción que no va dedicado necesariamente a donde tiene que ir. Todo eso tenemos que trabajarlo en Guatemala institucionalmente para que cumpla verdaderamente con apoyar al artista. El maestro Arévalo Almorza es también abogado y notario y tiene estudios en Derecho Constitucional. O sea que sabe de qué estamos hablando. Yo sé que él de corazón es un artista, es un músico, pero tenemos claro que no solo de pan vive el hombre y no solo de aplauso vive el artista, y ojalá que nuestros gobiernos verdaderamente reaccionen. No solo todos en general, porque esta es una enfermedad crónica, ¿verdad, Néstor? Correcto, sí. Sí, todos sabemos, y lo comparten también la estimada audiencia, de que en apariencia pues estamos pasando por una crisis, ¿verdad? En cuestión de falta de liquidez para los diversos ministerios, se mencionan de salud, se mencionan hasta el Congreso de la República, ¿no? La Corte Suprema ahora con el problema de que no se ha podido pagar a los magistrados. No se menciona la cultura, pero también ahí hay muchas carencias, ¿verdad? O sea, la cultura siempre los gobiernos la van dejando de último, como la Cenicienta. Bueno, es verdad que hacen cultura, de todas formas lo van a hacer. De todas maneras, se van a ofrecer los conciertos, las presentaciones, porque ellos ahí están, ¿verdad? Pero no debiera ser así como tú porque siempre se dice que es la música de la democracia. Sí. Pero no la estamos viviendo esa música, sino que la estamos dejando languidecer por no apoyarla. Correcto. Pero verdaderamente, ¿cuál mensaje tú quisieras dejarle a instituciones gubernamentales, a organizaciones privadas para apoyar el arte en general? Sí, fíjate que hablando de acción positiva, que es precisamente este gran lema de tu programa, vemos que es muy importante que la juventud se involucre en los temas de la política. Porque aunque se habla mal de la política es el instrumento por medio del cual podríamos acceder a cambiar muchas de las situaciones.